Y listo, ya está grabando. Soy todo oídos, profe. Si necesita que le lea las preguntas, también me dice. No, están en el teléfono, pero bueno, estoy ocupando el teléfono. Ok, ok. Más simple que pedir encargo, es muy sencillo. Yo iba a estudiar economía, administración de negocios. Esa era la obsesión de mis papás. Tener un médico, un economista y una mujer que fuera lo que le diera la gana, porque las mujeres no contaban. Terminó siendo profesora de estudios sociales. Bueno, sacó la maestría con nosotros, mi hermano, en la maestría de comunicación. Ok. Y entonces yo intenté entrar a economía, pero no pude. Perdí 3 veces el curso de entrada. Principios de economía creo que se llamaba. Obviamente no era para mí eso. Entonces, el tercer año que llevé principios, me parece que lo gané con Federico Vargas. Creo que sí lo gané, la tercera vez lo gané con Federico Vargas. Yo me había matriculado en 2 cursos de literatura, el de gramática y el de literatura hispanoamericana. Entonces yo ya cuando me fue tan bien en los cursos de literatura, decidí pasarme a literatura. Al año siguiente, o ese mismo año, no me acuerdo exactamente cuándo, se abrió la escuela, la escuela que llamaban de periodismo. Ahora te explico que no era así. Y entonces, como yo tenía algún tiempo disponible en las mañanas, y eso se da en las mañanas los cursos, entonces yo me matriculé también en periodismo. En realidad la escuela se llamaba Escuela de Ciencias de la Comunicación, porque Carlos Monge, que era el rector en ese momento, se le ocurrió con mucha claridad en su pensamiento que posiblemente iban a existir otras disciplinas amarradas a la comunicación y que mejor abriríamos de una vez Escuela de Ciencias de la Comunicación y que ahí pues se enseñara lo que estaba preparado en el plan de estudios, que era la carrera de periodismo. ¿Ya? Sí. Entonces, así fue como surgió la escuela, pero la escuela para los periodistas y para en general para los medios de comunicación y el público siguió siendo la escuela de periodismo. Lo interesante de todo esto es que como no había Facultad de Ciencias Sociales, que se abrió en el 74, no, sí creo que en el 74, entonces se adscribe como escuela anexa a la Facultad de Derecho. Okay. Trabajo social era escuela anexa de Ciencias Económicas. Nosotros éramos escuela anexa de la Facultad de Derecho. Cuando se crea la Facultad de Ciencias Sociales, estas 2 escuelas, con otras más, sociología, antropología, geografía e historia, pasan a conformar la Facultad de Ciencias Sociales. Y a partir de ahí ya éramos Facultad de Ciencias Sociales y nosotros seguíamos siendo Escuela de Periodismo, pero estaba muy claro que era Escuela de Ciencias de la Comunicación. Y te digo eso porque me llama la atención. La Facultad de Derecho, donde estábamos como escuela anexa, seguía pensando que nos llamábamos Escuela de Periodismo. Y cuando Carlos José Gutiérrez, que era el decano en ese momento, nos otorga los diplomas de reconocimiento de buen estudiante, la cosa decía Universidad de Costa Rica, Facultad de Derecho, Escuela de Periodismo. Es decir, por ahí tengo yo el diplomilla ese y la misma facultad en donde estábamos no tenía la puta idea de cómo era que se llamaba la escuela. Ajá. Lo interesante en todo esto es que la escuela se conformó sobre todo con la visión que tenía Alberto Cañas Escalante, de lo que debería ser el periodismo. Él no era periodista, él era abogado, pero trabajó muchos años en este periódico, sobre todo en La Nación, donde tenía una columna. Entonces tenía algún contacto con el periodismo. Aparte de que, espérate para ver, no me acuerdo ya, José María, sí, tuvo mucha influencia de el que era
director de la Caja del Seguro, Rodrigo Fournier Guevara, casado con la hermana de los Vargas Llené. Ok. Que también eran periodistas y habían tenido mucha influencia de su padre, no sé si fue Vargas Calvo, no sé, pero sí sé que su padre ha tenido mucha influencia en el periodismo, en la práctica profesional del periodismo. Así es como se crea la escuela, con influencia de Beto Cañas y posiblemente de los cuñados y posiblemente de Rodrigo Fournier, que también era periodista, pero periodista, era abogado, pero periodista de oficio. Él fue director de varios periódicos, fue director de Canal 6, del noticiero Canal 6 o de Canal 7, ya no me acuerdo, creo que el 6. Llama mucho la atención eso, ¿verdad? Que muchos abogados con el tiempo decían ejercer o involucrarse en el campo del periodismo. Es que los abogados siempre están amarrados al grupo de poder. Bueno, los abogados de la élite, ¿no? Sí. En aquella época había abogados para la élite, pero no muchos más para otras cosas, ¿no? Entonces, para poder ejercer y para poder ser buen abogado, había que meterse con los grupos de poder. Curiosamente, como no había suficientes profesores para la escuela, Beto Cañas se le ocurrió recurrir a profesores del área que hoy llamaríamos de letras, porque recurrió a profesores de filosofía, a profesores de lengua y literatura, en fin, hizo un arrejuntado y entonces el plan de estudio de nosotros, el primer plan de estudio de la escuela, tenía un porcentaje muy alto de cursos de otras carreras, cuyos profesores de otras carreras nos daban las clases a nosotros. Puedo decirte que don Rafael Obregón daba los cursos de historia de Costa Rica. Una maravilla, viejo. Y dejó de dar clases de historia en nuestra escuela porque Carlos Morales dijo que ese era un curso, que en ese curso estaban repitiendo lo mismo de historia de las instituciones. Entonces, cuando él oyó ese comentario, paró de trabajar en la escuela y se dedicó a sus cosas en la escuela de historia de aquella época. Curiosamente, es miembro del comité de la tesis de Carlos Morales. Yo no sé si fue su director, pero sí sé que tuvieron mucha relación. Don Rafael Obregón fumaba cigarrillos Kent. Entonces era muy cómodo ir a conversar con él a la oficina de la dirección de la Escuela de Historia, pues entonces uno se echaba una fumadita con él y conversaba sobre muy diferentes cosas. Claro. Así trabajé yo también mi tesis de licenciatura en lengua y literatura sobre Vicente Sáenz, y él fue el que me asesoró y me ayudó a ubicarme con algún material incluso. Me dio fotografías de Vicente para cuando yo publicara la tesis. Está por publicarse ahora. Sí, está terminada, falta nada más quién la va a publicar, tal vez la UNED, no sé. Bueno, lo cierto es que fue muy interesante porque las clases entraban a las 7 y terminaban a las 12. ¿Por qué? Porque los periodistas y los abogados que trabajaban, que había varios abogados dando clase, tenían que ir a sus bufetes o tenían que ir a sus salas de redacción. Entonces, al mediodía, en el mejor de los casos, ellos tomaban en general clases de 7 a 8, de 7 a 9, ¿verdad? Para tener a partir de las 9 tiempo para ir a sus otros trabajos. Lo que llama poderosamente la atención es que muchos de ellos, como Joaquín Vargas Llené, siendo periodistas, terminaron la carrera de Derecho. Y entonces algunos de los periodistas estudiaron Derecho. Estábamos en la misma facultad, el mismo edificio, pues, porque nosotros como Escuela Anexa de Derecho estábamos en el edificio de Derecho, que era las mañanas del edificio de Ciencias Económicas. Ok. Nosotros estábamos al final del pasillo principal. Ahora lo hicieron un pasillo y da vuelta a la derecha. Profe, pregunta. Algo que no me... Perdón que le interrumpa. Algo que no me quedó claro es, ¿usted inicia en la UCR
¿En qué carrera? Ajá. Yo entré en el 65 y soy carnet 65 y empecé en ciencias económicas. Ah, ok, perfecto, sí. Ujú. Fue Gané después. un par de cursos en ciencias económicas, incluso creo que gané principios de economía Ya con Federico, pero después. ya tenía decidido pasarme a literatura. En Ujú. realidad yo me formé como profesor de lengua y literatura. Ah, ok, ok, perfecto. Terminé los dos bachilleratos al mismo tiempo. El de periodismo, que era comunicación, y el de lengua y literatura los terminé el mismo año. Mm, 70 o 71, no me acuerdo, 70 creo. ahora que sí, ya, perfecto. Esa es la razón por la cual el año siguiente, supongo que sería el 71, no lo recuerdo, empecé yo a trabajar de profesor de literatura hispanoamericana en el Centro Regional de San Ramón, ¿verdad? Ujú. Y en la Escuela de Comunicación. De En otras comunicación. palabras, Jesús González, que era mi tutor, mi maestro, me preparó para que yo lo sustituyera a él en San Ramón y en la Escuela de Comunicación. Entonces, yo le di clases a mis compañeros, nada más que, es Mm, decir, de literatura hispanoamericana. Esa era mi especialidad. Yo me preparé para eso y yo estudié para eso, para ser profesor universitario en la Escuela de Filología y Lingüística en lengua y en literatura hispanoamericana. comprendo. Y como había tomado de rebote, así como que no quiero la cosa, la carrera de periodismo, pues entonces terminé las dos y ya tranquilo. Pero empecé pues como profesor de literatura en San Ramón y en Escuela de Comunicación. Ok, perfecto. ¿Qué más te puedo decir? Saqué la licenciatura en filología en el 76, 75, 76. No seguí terminé el bachillerato y me egresé de licenciatura en comunicación, pero yo no saqué más allá de eso en comunicación. Cuando yo gano concurso, obviamente gano concurso en algo que no tiene sentido, que eran técnicas. Ujú. Y yo nunca di técnicas. Lo que di fue introducción a la comunicación, literatura hispanoamericana, semiótica cuando regresé de Europa. Porque la UNE me dio una beca, la universidad me dio una beca para sacar un doctorado en Bélgica y ahí estuve 5 años y saqué el doctorado en semiótica y ya regresé en el 83 a dar clases a la UCR, la Escuela de Comunicación. Poco Ajá. después me nombraron director. Ah, no. Sí, bueno, ya antes había sido director del Semanario por 3 años, del 73 al 76. Ok, ok. Profe, y este doctorado en semiótica, eso fue como el complemento perfecto para ambas carreras, ¿verdad? Tanto para periodismo como Sí, para... en efecto, pero yo no seguí dando clases en la otra escuela, en la escuela de lengua y literatura. de Yo me literatura. quedé en comunicación. Ahí me asenté y ahí me quedé y hasta el final. Ujú, ujú. Uh-huh. Ok. Bueno, la otra cosa, como te dije, tuvimos muy buenos profesores, magníficos. Curiosamente, eran los que venían de afuera. De Ujú. los, Beto Cañas era un buen profe de técnica de la noticia y de la entrevista. Era un buen profe. Joaquín Barra Llanera nos dio algo de periodismo, pero Joaquín era empírico y tenía ideas muy, muy jaladas del pelo, muy de derecha. Él era un hombre muy de derecha. Acordate que uno de los hermanos murió en la revolución del 48 y él iba me imagino que en ese momento con Liberación, que no creo porque era del otro lado, era más Era así. cristiano que liberacionista. Bueno, lo cierto es que tuvimos muy buenos profesores. Yo puedo decir que Carlos Luis Sáenz nos dio clases de literatura. Bueno, el que nos dio clases de literatura costarricense y de literatura hispanoamericana fue Gester González, que obviamente no lo conoces. Pero Carlos Luis Sáenz nos dio clases de literatura costarricense también, es decir, sustituyó a Gester cuando Gester se fue para Francia a sacar su doctorado. Nos dio clases, bueno, Rodrigo Julián, que era de instituciones jurídicas y de
algunos cursos de actualidad muy buenos, muy buenos. Una belleza de persona, una belleza de ser humano. Muy, muy buena persona. El papá de Alicia, Julián, diputado de Liberación, era de Liberación, tenía ese efecto. Ajá. Ajá. No, en Liberación había gente muy buena, pero también había una mafia espantosa y es la que adquirió el poder y se mantuvo en el poder y sigue ahí todavía. Bueno, ¿qué más te puedo decir? Gente muy buena de filosofía, realmente muy buena, gente muy buena de lengua y literatura, gente muy buena de historia. Fueron varios de historia que llegaron y dieron muy buenas clases. Gramática lo daba Alejo, Charpentier, Jorge Charpentier, Guevara, no me acuerdo. Era un profesor de lengua y literatura graduado en España y que era poeta también, entonces era uno de los que andaba en las reuniones de la poesía y esas cosas. Pero sí tuvimos profesores de ese grupo. De la escuela cogiaba mucho y sobre todo cogió muchísimo en las teorías. Okay. Estaba muy perdido todo eso ahí. Es que era una escuela que se había montado a la brava, ahí, a la carrera. ¿Y por qué surgió la escuela? Que también me lo hace la pregunta. Diríamos que 4 razones. Una primera, quizás la más puntual, fue que el sindicato de periodistas y la asociación de periodistas querían crear un colegio de periodistas. Pero para poder crear un colegio necesitaban que alguna universidad, bueno, solo había una, diera la carrera de periodismo, porque ahí no podía abrirse un colegio de un gremio si no había carrera de ese gremio Sí, en alguna sí, por universidad. supuesto. Entonces, ellos se reunieron mucho con 2 tipos de personas, digamos, con el rector de la U y la gente de la universidad, Carlos Monge en aquella época, y otros miembros del Consejo Universitario, y con los diputados, porque de ahí había que pasar la ley por la Asamblea. De hecho, aunque parezca mentira, algunos de los que votaron por la creación de la escuela, siendo diputados, se metieron en el colegio. ¿Me seguiste? Se metieron por la cocina. Sí, sí, sí. Y entonces se negoció que la creación del colegio, pero con la presión de estos carambas metiéndose por detrás en el colegio. Algunos de Liberación, otros cristianos, de ahí estaba el que fue director muchos años de La Nación, y estaba también un famoso político, bueno, sigue siendo político local, que era político de Liberación. La otro grupo ese primer grupo de nacionales interesados en crear el colegio. Luego la CIESPAL se dio cuenta que Costa Rica no tenía escuela de periodismo, era el único país en Centroamérica que no tiene escuela de periodismo, entonces le mandó una carta al rector invitándolo a crear la escuela de periodismo. Y también la Asociación Centroamericana de Periodistas influyó en eso, porque había una Asociación Centroamericana de Periodistas donde todos eran colegiados de sus respectivos países y nosotros no teníamos colegio. Entonces hubo varias presiones para que se creara el Colegio de Periodistas de Costa Rica. Yo creo que fue una jugada brillante de unos pocos periodistas que manejaron muy bien esto en la Asamblea y que lograron la aprobación de la creación del colegio. Del colegio y a su vez la creación de la escuela, porque al crear el colegio, la escuela tenía que existir antes del colegio. Sí, sí. Entonces, se creó primero la escuela y un mes, 2 meses después se creó el colegio. Esa es la razón por la cual la escuela se creó y está hasta hoy, pues hasta nuestros días. Sí. No sabemos cuánto va a durar, pero es por esa razón. Entonces, no fue necesariamente porque la universidad como una institución pensó, ay, qué terrible, no tenemos escuela de periodismo en este país, hay que crear, no, eso no fue así. Sí, Fue muchas presiones cosas que llevaron a externas. la escuela, llevaron a la universidad a crear la escuela. De hecho, Carlos José Gutiérrez era decano de Derecho y era miembro del Consejo Universitario. ¿Era miembro de, perdón? Del Consejo Universitario que dio la creación que autorizó, pues. Ya.
la creación de la Escuela de Periodismo. Y en ese entonces era la única universidad que, porque ahora, ¿verdad? Ahora existe la San Judas Tadeo, Digamos, la Latina. cuando la escuela se creó, algunos de nosotros, un poco ilusos tal vez, pensamos que ya teníamos la sartén por el mango, es decir, que nosotros íbamos a formar a los periodistas de este país y entonces íbamos a elevar la calidad del periodismo a niveles realmente, ¿qué decirte? Notables. Sí, sí, más cercano a la cultura europea, porque es bien curioso, la influencia de Europa era mucho mayor que la influencia de Estados Unidos en nuestras universidades. Entonces nosotros, los profesores de la escuela, de la universidad, que queríamos formarnos seriamente, nos íbamos para Europa, no para Estados Unidos. Estados Unidos iba la chusma mostacilla que solo hablaba un poco de inglés, que entonces se jalaba para Estados Unidos a sacar una carrera en una universidad de segunda o de tercera en Estados Unidos. En Estados Unidos, sí. Sí. Y mientras que los que íbamos a Europa íbamos a universidades mucho más prestigiosas y también, tengo que decirlo, mucho más duras. Sí, Sí, claro. yo no estoy muy seguro que la formación fuera que brutos, pero que las exigencias sí eran fuertes, sí eran. Pero, Yo tuve que, para mi doctorado tuve que, bueno, hacer una tesis monstruosa. Y luego de eso viene una conversación con un grupo de 5 profesores de más alto nivel discutiendo si la tesis es valedera o no es valedera. Luego, si dicen que sí, entonces uno hace la publicación de la tesis y la presenta, pero ahí no termina la cosa. Después tenés que dar una lección inaugural de un aspecto que, si bien puedes haberlo tocado en la tesis, no es el tema central de la tesis. El tercer paso era la lección inaugural. Entonces vos tenías que ir a un auditorio lleno de público, de gente, ¿verdad?, a darle una charla de 1 hora, hora y media, sí, sobre un tema particular. Es decir, se le hace un culito así, ¿verdad? Hay los claro. exámenes orales. Todos los exámenes eran orales. De hecho, yo gané estudios generales con exámenes orales. De En aquella veras. época, los estudios generales eran, los 3 generales eran en examen oral, al final del curso, al final del año. No había modalidad de examen No, escrito. no, no. Pues llegabas bueno, yo los hice en el auditorio Belardo Bonilla, el de la Facultad de Letras, y ahí había un escritorio largo, y ahí al frente había 3 sillas de los 3 profesores de los 3 campos, historia, filosofía y castellano. Y ahí tenías que sentarte vos en un pupitre al frente a echarte el rollo de las preguntas que ellos hacían. Sí, claro. 10 te daba. Ujú, Ah, sí, claro. Eso era muy duro, era muy fuerte. ujú. Esto fue el examen de estudios generales. Bueno, en fin, lo cierto es que desde que regresé, bueno, ya estaba dando clases y era director de semanario, los 3 años que me permitió Carlos Morales. Ya después de eso, ya era profesor de planta, había ganado concurso y todo, y luego entonces ya me dediqué a la escuela, solicité la beca y la beca me la dieron. No pudimos irnos en el 76, que fue cuando terminó mi contrato con el semanario, porque mi esposa quedó embarazada de mi hija Jimena. Entonces tuvimos que esperarnos 1 año, el 77, para irnos para Europa a hacer el doctorado. Ah, entiendo. Ujú. Y cuando regresé en el 82 o algo así, no me acuerdo ya, ya era profesor de planta de la U y de la escuela en particular. Ahí estuve dando clases de introducción de fotografía. Había estudiado mucha fotografía en Europa. Y al poco tiempo, no sé, 1 año después, me nombraron director. Estuve 8 años, como 6 años en la dirección. Yo fui el primer director que terminó la dirección, ¿cómo decirte? Esa garaje era como Bolivia, que Bolivia había un golpe de Estado cada 6 meses. Mm, La escuela tuvo 18 directores antes de que yo llegara. ¿Y qué te puedo decir? 18 directores como en 10 años. Eran casi 2 directores por año. sí, sí. Sí, Ujú, como Bolivia, golpes de Estado cada 6 meses. ujú. Vagoneta, Morales, el que andaba detrás de todos esos despelotes. Tipo muy inteligente, lástima que es
autorreferencial, tremendamente ególatra. Se casó con una mujer muy linda y una verdadera, María se llama, creo, una verdadera esposa así, abnegada, sacrificada, entregada al marido. Realmente, admirable la mujer. Yo llegué a la dirección y no solamente logré terminar mi primer periodo, fue el primero que terminó el primer periodo, sino que terminé el segundo periodo. Claro, muy cansado, ya a los 8 años esa carajada. Yo pienso que es un error, que cometí un error cogiendo la dirección de la escuela. Creo que la administración castra la capacidad académica y te mete en caminos que no son realmente académicos, sino administrativos. Ok. Entonces vamos a ver para ver. No sé qué pregunta falta. No hay problema. Eh, para hacer un resumen de todo lo que le he escuchado un poco, eh, comenzó a estudiar literatura, no, perdón, Sí, la carrera de Filología y Lingüística. Lengua y sí, Literatura. y Y al junto, tiempo me metí en mis horas extra, en las mañanas, como yo tenía libre las mañanas, me metí en periodismo. en Es periodismo. que muy curioso, porque lengua y literatura era de tarde y noche, Sí, sí. y la escuela era de la mañana hasta el mediodía. Entonces me quedaba muy bien porque me pasaba todo el día en la U y ya regresaba a mi casa a las 9, 10 de la noche, hecho mierda, pero ya Sí, había sí, la sí. tarea. Pero digamos que el meollo de sus estudios académicos fueron las ciencias económicas, los cursos que ganó de No, ciencias ese fue el económicas. comienzo, pero yo pienso que fue un comienzo frustrado porque yo creo que yo no estaba, que mi organismo, mi cerebro, mi intelecto no estaba para ser economista. Sí. Ujú. Y yo creo que yo era más bien de letras. Sí, no era lo que le movía. No, era lo que mis papás quisieron. Sí, sí, sí. Entonces, comienza con Con las dos carreras al mismo tiempo. Obviamente mi mayor preocupación era lengua y literatura. lengua y De las literatura. obras que estaban, la escuela era relativamente fácil. Sí. Era relativamente fácil, sí. No había así como mayores dificultades. Y los cursos que eran más fuertes eran los cursos que ya yo había llevado en filología o estaba obligado a Ujú, llevar filología. ujú. Es cierto que no convalidé cursos, sino que los llevé en las dos carreras, pero era mucho más seria. Además, acordate que en aquella época la carrera de filología tenía, si mal no recuerdo, 3 o 4 años de latín y 2 o 3 años de griego. Entonces, Mm, yo aprendí latín y aprendí griego en ujú. la carrera, en la otra carrera. Mm. No te puedo decir que aprendí a hablar, porque Lengua y no, pero literatura. me jalé con una buena cantidad de Sí, cursos de alguna latín. base, una base. Sí. Sí, ok, entonces, bueno, ya después, ya como profesional en lengua y literatura, en comunicación, ejerce como docente en lengua y literatura. Después toma la decisión de enfocarse más en la docencia, Gano pero... concurso, claro, es que gano concurso de antecedentes, ganó propiedad en la escuela de comunicación. Ujú, Y ahí, ujú. comunicación, entonces ya me dedico a los cursos de comunicación. Eh, Teorías de la comunicación, lo dimos Carlos Sandoval y yo muchas veces. Yo daba también actualidad, me gustaba mucho la actualidad, daba también fotografía, pero la fotografía la tenía porque como era director de la escuela, yo tenía estado obligado a dar un curso, daba el curso de fotografía. Mm, Aparte de que era mi hobby, era mi entretenimiento. sí. De hecho, aquí arriba tengo las 3 ampliadoras que usé para tomar fotos y para sacar fotos. ¿Las tres qué, perdón? Ampliadoras, Ah, ampliadoras. máquinas para hacer fotos. Ah, ok, ajá. Y ahí están las bateas y todos los equipos están ahí guardados. Ujú. Pero ya eso ya es historia. Ya no va. Profe, ¿y en qué momento es que es director de la escuela? ¿En qué momento es que es director del semanario? El semanario estuve 3 años.
Me parece que por ahí espérate para ver. Estuve hasta el 76 en el seminario. Es decir, empecé en el 73 y terminé en el 76. Ok, Y luego, en el 77, me fui para Europa a hacer el doctorado. Hasta el 83, hasta el 82. Entonces ya a partir del 83 ya me quedo en la escuela. Asumo la dirección de la escuela otros 6 años, o no, 8 años. 8 años. Sí, y luego, poco después, creo la maestría en comunicación. Y ya, esa fue mi vida académica, fue esa desde el punto de vista administrativo. Estar 8 años en la dirección de escuela y luego estar 6 años en la maestría en comunicación Ok, de director. perfecto. ¿Y actualmente, profe? No, yo dejé la docencia, bueno, dejé la escuela y la universidad ya hace su buen tiempo, como el 2004. Ujú, ujú. Pero he estado muy en contacto, o un poco en contacto con la maestría, sobre todo. Estuve un tiempo con el SICOM, pero luego ya me retiré del SICOM y ya no me metí más con ellos, sino que la gente de la maestría me dio permiso me nombró pues como profesor honorario de asistir a las asambleas de la maestría. Ah, Y perfecto. he tenido contacto con ellos, aunque últimamente no he estado yendo, perdón, porque me dediqué a terminar un libro que saqué, El sonido de las esferas, que para mí es un librazo. Lo malo que tiene el libro es que la editorial que conseguí fue una editorial muy poco seria, digamos, muy Ah, poco interesada en promocionar el libro. Eso sí, en venderlo bien caro. ujú, ujú. Ahí está el libro. Yo tengo ahí unos ejemplares, el editor tiene otros ejemplares, pero en realidad se vendió poco porque a pesar de que yo pagué la edición, 1.400.000 que me costó, el tipo lo vendió terriblemente caro y ahí no se pudo sacar mucho. Debe haber vendido unos 200 ejemplares. Muchos ejemplares, sí. Sí, 200. ok. Tengo la esperanza de sacarlo dentro de 2 o 3 años, cuando ya pase a ser propiedad mía el libro, en otra editorial. En otra Este, editorial. sí, el primer capítulo es fascinante, aunque me temo que no es como muy fácil de entender, porque el primer capítulo lo que hago es explicar cuál es el origen del lenguaje y más bien, cuál es el origen del grafismo en la evolución humana, en la evolución neandertal, esa cosa, y cuál es el origen del lenguaje verbal. Entonces, del grafismo y del lenguaje verbal. Y el capítulo es muy interesante porque trata de lo que hay de información paleoantropológica, unirlo, integrarlo y Ujú. trabajarlo desde una perspectiva más holística, más integradora, multidisciplinar, digamos. Ok, ok. El capítulo termina qué decirte, termina con la Biblia, una famosa Biblia que anda por ahí, que no es la Biblia cristiana. Luego, ahora estoy trabajando, bueno, acabo de terminar mi tesis de licenciatura, que la pienso publicar, que es el Vicente Sanz, la tesis sobre Vicente Sanz. Y ahora, en este momento, estoy tratando de trabajar, ¿cómo decir?, la base de mis cursos de introducción a la comunicación, que es la historia de Angelita, que es una autobiografía campesina. Yo estoy Ah, tratando de entrarle a eso, que era con lo que yo enseñé durante 15 años, los cursos de introducción a la comunicación. como Las, materializarlo. con las palabras de Angelita, ir explicando qué iba pasando con las transformaciones en la sociedad. Ujú, ujú. Desde el mundo de la Entiendo. oralidad al mundo de la lectoescritura. Y nos quedaría la parte más incómoda, que es el mundo de la comunicación electrónica, que ya tengo algún material por ahí. Ujú. Que es como lo más actual ya. Sí, sería presente. Ujú. Llegaría hasta 2010, 2015. Ok, sí. Profe, y bueno, volviendo tal vez como a esta parte de los inicios de la escuela, Uh -huh. actualmente hay 5 énfasis: publicidad, relaciones públicas,
comunicación audiovisual y multimedial, comunicación social y periodismo. En sus inicios, la escuela estaba prácticamente enfocada en el periodismo. Sí, punto, Apenas punto. empezaban a mencionarse la posibilidad tal vez de algunos otros énfasis o ni siquiera... No, lo que pasa es que la ley del colegio está redactada por los periodistas. Ok. Cuando se lleva la ley a la asamblea, muchos periodistas ejercían de relacionistas públicos en las instituciones autónomas y en el gobierno central. Sí. Entonces, como parte de la formación periodística, había un par de cursos de relaciones públicas, muy pobres. En el año 72, 73, Jaime González Dobles, que era director en ese momento, que no terminó su periodo, le faltaron como 6 meses, el que duró más, le faltaron como 6 meses para terminar el periodo. ¿Estás oyendo? Sí, lo estoy oyendo, pero no lo veo. Ya ahora sí. Sí, ya se gastó la batería, espérate para ponerla. Ok. Jaime González estableció un énfasis, una serie de cursos relacionados con las relaciones públicas que dieron base a el énfasis de relaciones públicas. Entonces, en el año 72, me parece, una cosa así, Jaime pasa por la zona de la escuela y por el consejo universitario que vaya un énfasis en relaciones públicas para llenar esas necesidades que la ley del colegio en alguna medida exigía, porque esa gente era la que los que ejercían de directores de esas unidades eran graduados o eran incorporados al colegio, eran miembros del colegio de periodistas. Okay. Todo eso fue compadrazgo político y juegos de politiquería de los periodistas que eran muy influyentes o que tenían mucha influencia en algunos diputados. Eso se manejaba así y me imagino que aún hoy se maneja así. Sí, ok. Ese fue el segundo énfasis. Después, el mismo Jaime. El segundo énfasis, perdón, sí. Sí. Okay, Después, unos años después, Jaime, es que Oscar Baquit era el profesor de cursos de publicidad. Oscar Baquit insistió en que abriéramos publicidad en la Escuela de Comunicación. Claro, publicidad era muy mal visto, sobre todo por los periodistas. Los periodistas odiaban la publicidad. Porque la publicidad los manipulaba y la publicidad le quitaba el espacio a las informaciones. La parte de que manipulaba, aparte de que manipulaban el periódico, ¿no? Eran los anuncios, sí. El dinero. Pero entonces él, está más vivo el condenado, era muy inteligente, sí. Tenía una publicidad, Baquit, creo que se llamaba, una agencia. Él se fue para Ciencias Económicas y convenció a los de Economía de abrir el énfasis de publicidad allá. Pero en eso Jaime se dio cuenta y Jaime intervino, terció y negoció con los de Ciencias Económicas de abrir una serie de cursos de administración de negocios dentro del plan de estudio de publicidad, pero eso sí, dejándonos a nosotros el énfasis de publicidad. De publicidad. Y así fue como se abrió la publicidad en la Escuela de Comunicación. Ok. ¿Cuál fue el problema que tuvimos? Qué jodido. Y es que, claro, ya la cosa se había hecho muy grande y no había muchos profesores capacitados para todo eso, ¿verdad? Sí, sí. Entonces esa carajada era muy delicada. Yo creo que tal vez hubiera sido mejor que publicidad se abriera economía, pero bueno, lo cierto es que se abrió en nuestra escuela y esos fueron los énfasis que se mantuvo por muchos años, por muchos años en la escuela, ¿no? Periodismo, relaciones públicas y publicidad. Esos tres. Sí. Cuando yo llegué al segundo periodo, creo, yo creé en bachillerato un énfasis único, el periodismo integral, periodista integral. Cerré todos los cursos que no eran o de buena calidad
o que no cabían en una propuesta de periodismo integral, y dejé esos énfasis para la licenciatura. Ah, comprendo. ¿Por qué? Porque obviamente yo estaba muy reacio por la calidad de los profesores. Entonces dije yo, no, aquí lo único que queda es tratar de concentrar en un plan único y durante unos años nos damos tiempo para formar profesores y entonces ya después, cuando esa gente esté bien formada, ya abrir los otros énfasis. Sí, sí. Creo que eso se hizo, al final eso ocurrió, eso pasó, pero sí hubo mucho resentimiento de mucha gente, incluidos los periodistas como Carlos Morales, que decían que nosotros lo que queríamos era que desapareciera el periodismo. Yo no creo, lo que pasa es que va de nuevo. Yo tenía una concepción del periodismo muy a la manera de Beto Cañas, ¿verdad? Un carajo culto, culto enterado de diferentes disciplinas, más amarrado a las ciencias humanas, más preocupado por los seres humanos que por matrábulas y manipulaciones. Tal vez teníamos la visión del periodista del siglo XIX y del periodista de la primera mitad del siglo XX, que era gente muy culta, muy bien preparada, que escribía muy bien el español y que servían de comunicadores, servían de periodistas. Recordá que en el primer tercio del siglo XX, o casi que la primera mitad, quienes ejercían el periodismo en el país eran literatos predominantemente de izquierda, que a menudo no podían aparecer sus nombres en los periódicos porque todos los dueños de la publicidad iban a negar la publicidad a los periódicos. Sí. Entonces, Pepe Marín Cañas, que estuvo dando clases en la escuela de periodismo, una belleza de persona también, era el dueño de la hora o el director de la hora y contrataba a algunos compañeros de izquierda, camaradas de izquierda, que no conseguían trabajo fácilmente y los ponía a hacer la redacción. Eso significaba que, una cosa muy interesante, significaba que la calidad de la prosa periodística era bastante buena. Si la gente sabía español y después de que sabía español, ejercían el periodismo. Sí. La segunda época, o quizá la tercera, no puedo decirte ahora, fue la de los graduados del Liceo de Costa Rica, que fue del 40, más o menos, del 40 a la creación del colegio, el 70 o por ahí, que era gente que había llevado el bachillerato en el Liceo de Costa Rica, que estaban muy, pero muy bien preparados. Acordate que los muy buenos profesores del Liceo de Costa Rica pasaron a crear la Universidad de Costa Rica. Y con ellos se montó la Universidad de Costa Rica en estudios generales. Isaac Felipe Azofeifa, bueno, no te voy a decir quiénes. Lo cierto es que entonces el periodismo que se ejercía en los 40, en los 50, incluso en los 60, estaba muy bien escrito. Había un buen dominio del idioma español. Eso se vino al suelo. Se vino al suelo cuando nosotros dejamos de ser, bueno, aún estando nosotros ya la calidad empezaba a perderse, porque es cierto que nosotros tratamos de formar bien a los alumnos, pero no siempre salía todo muy bien. Acordate que Fabricio y el otro fueron estudiantes de la escuela, ¿no? Sí, sí. Y fueron alumnos míos. Eso es lo peor. ¿También? Sí, fueron alumnos míos en el curso de introducción. Cuando se crean las universidades privadas, crean la carrera de periodismo, eso ya termina de irse al carajo. Cuando nosotros éramos los dueños de la bola, creo, y con ese pensamiento de elevar la calidad, creo que elevamos la calidad y elevamos a muy buen nivel. Lo que pasa es que muy rápidamente eso se fue a la mierda porque se crearon las escuelas de periodismo en las privadas. Ajá. Y eso deterioró significativamente la calidad del periodismo en este país. Sí. Para desgracia nuestra, porque habíamos luchado por lo contrario, porque la calidad del periodismo era la mejor posible. Fuera elevada, claro. Sí. Profe, y entonces eso significa que desde que la escuela inicia, principalmente los graduados o sí, los estudiantes formados en comunicación, principalmente en lo que comenzaban a laborar era en periodismo, entonces. Sí, exactamente. Ok. Sí, aunque como siempre, ¿verdad? Aunque como siempre,
los buenos, realmente la calidad, los medios no lo permitían porque eran demasiado críticos. Sí. Entonces, los que eran realmente buenos de alto nivel, difícilmente podían conseguir trabajo porque los periódicos propiedad privada con intereses privados no Claro, tenían mucho interés en la calidad del periodismo o en la buena calidad del periodismo. claro, Les claro. sabe llenar las páginas con porquerías para meter los anuncios Ujú. y no hay mucho conflicto político ideológico. Sí, claro. De hecho, Y, la tesis de Isabel Ovares fue denunciar quiénes eran los dueños de la nación, ah, de ella y de Isabel Ovares y Patricia León. Una tesis ujú. compartida. Un muy buen trabajo. Años después, Isabel tuvo que acomodarse a la nación. Empezó a trabajar ahí. Sí. Ujú. Sí, un poco, bueno, Pero la complejo, mayor ¿verdad? parte de Pero los buenos están en agencias de noticias, en otro tipo de trabajos. Los buenos no pudieron conseguir trabajo en los medios. sí. Entonces se quedaron en otro tipo de... Además, los salarios eran irrisorios, ¿verdad? Ujú. Organizaciones internacionales, corresponsales de alguna agencia internacional, organizaciones de base, Ujú. sí. Quizás que eso es como lo más complejo, ¿verdad, profe? En el ámbito periodístico. El hecho de, ¿verdad? Tener Es, cierta capacidad crítica, analítica, desarrollada. Más bien, ¿verdad? Por sentido común uno cree que puede ser una ventaja. O, si lo sabes manejar y lo manejas con inteligencia, puede ser una ventaja, claro. claro, El problema es que la tesis de Isabel y de Pilar, de Patricia, de Isabel y de Patricia, les cerró las puertas de los medios, ¿verdad? Por muchos ujú, años, sí, porque estaban denunciando quiénes eran los dueños de la nación. de la nación. Y eso les cerró las puertas en la nación. Años después ya los volvieron a contratar, pero yo creo que ya estaban ya más tranquilas. De hecho, Isabel trabaja ahora para el presidente, una Ujú. organización de esas paralelas que tiene el presidente. Ah, ok, ok. Profe, y si yo le preguntara a usted, ¿qué, qué aspectos, Ay, yo creo que digamos, está... Ok, sí, tenemos una hora, sí, perdón. qué aspectos, digamos, deseables que, que se fomentaban en la formación de estos primeros comunicadores Ah, bueno, en los otra inicios de la cosa que te iba, escuela? te iba a decir. Sí, Cuando, a la cuando escuela de se, ahorita. espérate, ya te contesto, cuando se crearon las universidades Está bien. privadas, yo pensé, y lo negocié con algunas personas, pero no fue posible, que el tecnológico abriera la carrera de comunicación amarrada a las tecnologías, Ah, genial. que nosotros nos quedáramos ahí, y que la UNA abriera una carrera de comunicación como la que tuvimos nosotros al comienzo, amarrada a lengua y literatura. Ah, perfecto. Pero lamentablemente no quisieron seguir el consejo y entonces le dejaron a toda la gran base que no pudo entrar a la universidad, se la dejaron a las universidades privadas. Ujú. Y eso mandó a la mierda el periodismo en Costa Rica. Ahora sí, ¿cuál es la pregunta? Sí. Bueno, mi ilusión cuando yo trabajé en la U, aunque eso cambió rápidamente, era producir un periodista culto que tuviera un buen dominio del idioma, que estuviera enterado de la actualidad del mundo, que tuviera un altísimo nivel de ético, ¿verdad? Sí. Y que ejerciera un periodismo pues, correspondiente, es decir, de alto nivel. Esa fue nuestra meta y fue nuestra ilusión. No necesariamente funcionó, aunque sí produjimos gente de muchísimo nivel. Ujú. Isabel Ovares es muy buena y fue del segundo plan de estudio. Eh, Patricia Ión también y Pilar Cisneros también pertenece a esa misma promoción, que fueron las que empezaron conmigo en el semanario Universidad. Ah, Estas fueron las primeras periodistas que tuve yo en el semanario, que se quedaron en el semanario cuando a mí me cerraron el contrato. Ya terminó el terminaron 3 contrato. años. Sí. En la época el contrato duraba 3 años. Eh, Son muy buenas y hemos producido gente de muchísimo nivel. Claro, no la gran mayoría, pero sí hemos producido muy buena gente. Sobre todo en los últimos 15, 20 años, se ha producido muy buena gente para el audiovisual. Ujú. Realmente sorprendido de la calidad de mucha gente que se graduó en nuestra escuela para producir videos, para producir televisión.
Bueno, televisión. series de televisión o películas, o ese tipo de cosas. Sí, 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 todo lo Están muy audiovisual. bien relacionadas, muchas de ellas, porque son sobre todo ellas, aunque hay algunos de ellos, están muy bien relacionados en el ámbito mundial y van a los festivales y ese tipo de cosas con sus producciones, son de muy buen nivel. Ok, ok. Profe, y El bueno, futuro, ya, sí, eso está muy difícil de pensar. Eh, ¿Qué decirte? De nuevo, hay que ser culto. Así de simple, hay que ser culto. ¿y para usted qué es culto, profe? Tener suficiente insumos para entender el mundo contemporáneo y tratar de ver por dónde diablos va a caminar. Sí, Y eso sí, tener una alta sensibilidad social. Que las cosas no son para el egoísmo, sino que son para el compartir, para el ser parte del grupo, no mis intereses individuales. Estoy terminando con muchas dificultades. Un resumen de este libro. la sociedad hipermoderna. Sí, la sociedad hipermoderna, los acontecimientos que nos sobrepasan, tratemos de ser los organizadores. Ujú, ujú. Caramba se viene hasta hoy, con lo que llama él la sociedad hipermoderna, Sí, lo que es el tercer estadio del capitalismo. ujú. Eh, Él está tratando de ver cuáles eran las líneas, él es antropólogo y posiblemente debe haber estudiado economía. Las líneas que está siguiendo la humanidad, los caminos que están siguiendo, por dónde está caminando y el futuro que se nos viene. Este libro es del 2005, ya es viejo, Oye, ujú. pero las líneas que proponen son interesantísimas. Sí, claro. Entonces, un poco sería ver cómo hacemos para que los futuros comunicadores de nuestra universidad, de nuestra escuela, estén al tanto de todos estos pequeños desvaríos de la cultura y de la sociedad. Ujú, ujú. La otra cosa que me llama la atención también es que hace quizás unos 20 años se desarrolló la idea, muy atinada me parece, de pensar más bien en términos de ciencias humanas, más que en términos de ciencias sociales. Sociales. Creo que es una buena perspectiva. Ah, ok, ok. Está interesante esa diferenciación, porque uno Sí, creería que son muy similares y pues, efectivamente, pero hay no, también, sí, es que son más integradoras, incluyen cosas que normalmente no incluimos nosotros, ¿verdad? sí, Como sí. la psicología, a Ujú. pesar de que está en ciencias sociales, poco a poco la consideramos. En fin, en el último artículo, en la introducción, creo, de ese artículo, de ese libro que te acabo de mencionar, eh, El sonido de las esferas, me parece que explico ahí un poco qué es lo que se Sobre entiende esto. por ciencias humanas Ok, y cuál es la diferencia entre ciencias sociales y ciencias humanas. ok, ok. Profe, ya, bueno, ya las últimas dos preguntas. Ajá. Bueno, a mí personalmente el énfasis que más me atrae, el que más me atrapa es el del periodismo. Para usted, ¿qué, qué es el periodismo? Y sobre todo actualmente, en una época, una sociedad hipercomunicada, hiperinformada, ¿para usted qué es? Y de qué forma puede uno como periodista, como futuro periodista, eh, aportar algo que construya a la sociedad? Ay, Dios, va a ser contrapelo, ¿verdad? Va a ser contrapelo. Es decir, cuando me hablas de que cómo hacemos para que el periodismo promueva la cultura y elimine el montón de porquerías, de prejuicios, de estereotipos, de noticias falsas, eso está en el cuerno de la luna, porque estamos en una sociedad en que está privando lo contrario, lo opuesto, Sí. ¿verdad? Ahora, ¿qué puedo decirte? Gilberto López es un buen periodista y está muy bien informado. No sé si lo conoces. ¿No? Un Gilberto López de Castro es de origen brasileño. Sergio López de Castro, el hermano también,
hombre, son brasileños. El papá fue embajador aquí. Lo que pasa es que de Brasil y Costa Rica, lo que pasa es que ellos decidieron quedarse aquí, ¿verdad? Ah, Y entonces se hicieron costarricenses. Sergio, el hermano menor, que era las personas más cercanas, entre los dos el que estaba más cerca mío era Sergio. Él se fue a hacer la revolución sandinista y se quedó en Nicaragua. Y Gilberto se quedó aquí en el país y acaba de terminar de presentar su tesis de doctorado en Sociedad y Cultura, que va a publicar dentro de pocos días. Si vos lees a Gilberto, te das cuenta que el tipo tiene una extraordinaria cultura y que tiene un muy buen dominio del idioma. Quizás el punto fundamental es cómo hacemos para preservar la cultura costarricense, latina, española, hispánica, pues de lengua, de habla de español. Y cómo hacemos para reivindicar y fortalecer los valores que crearon esta sociedad de bienestar que tuvimos. Pero entonces, el problema de fondo es lo que decíamos hace como una hora y media, no sé cuánto, es que va a ser contracorriente. sí, Es es decir, complejo. lo que consideramos que debería ser es la negación de lo que está haciendo. Particularmente en el periodismo, porque como te digo, en lo audiovisual tenemos gente que está rescatando un poco nuestra cultura, nuestra identidad, nuestros valores, en lo audiovisual, pero lo que es en medios de comunicación mercantiles, comerciales, la cosa anda pero completamente perdida. Ni siquiera Canal 13. Hoy vi en la mañana Canal 13 y quedé con taquicardia, totalmente deprimido. Porque, ¿cuáles Sí, son mis fuentes de información? Televisión española, el noticiero de la televisión española, la televisión alemana, que está casi pegada en mi televisor, y ahora que me cambié a Lice, a Colby Hogar, la televisión francesa, porque todas las mañanas veo la televisión belga, el noticiero de la televisión belga, de la 1 de la tarde, que lo vemos sí. aquí a las 6:30 de la mañana. Entonces eso me da un insumo mucho más, de un mundo mucho más grande, mucho más integrado, mucho más consecuente con lo que yo pensaba y con lo que yo sentía. Aunque Claro, también es difícil, ¿verdad? claro. El dominio de un idioma es esencial, particularmente el inglés. El problema es que la cultura estadounidense, que es la que nos amarra más, es la cultura que está montada sobre valores falsos, que son los valores del señor Trump, Sí, que es todo lo negativo, todo lo contrario a los valores que nosotros quisiéramos que se promovieran. El interés de lo general por encima de lo particular, la preocupación por las grandes mayorías. No es irme a acaparar todas las vacunas que van a producir, porque yo quiero que mi país esté lleno de esas vacunas y a la mierda a los demás del resto del mundo. Puro Trump. sí, América primero, sí, América de él. sí, sí, sí. Bueno, en fin, no sé si te respondí. Claro, claro que sí. Y me quedo con esto que me dijo ahorita al final de que lo que debería hacer es la negación de lo que está haciendo actualmente. Es sumamente complejo, siento yo, desde muchas Es que perspectivas, lo que ¿verdad? vemos aquí en el país particularmente es terriblemente deprimente. Terriblemente deprimente. Sí, Es un mundo que en el fondo es un mundo de desolación, de vacío, de miseria. sí, 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 profe. Bueno, por mi parte, un gusto y le agradezco muchísimo el tiempo que me dedicó. Este, y no, pues de veras que todo un placer conocerlo y conversar con usted. Le agradezco un Ahí tenés montón. a Jorge, mi hijo, ¿verdad? Que es el director de la maestría. ¿A quién, perdón? A Jorge, mi hijo, que es el director de la Ah, maestría. no sabía que era su hijo. Y Lisette es la esposa de Jorge, es decir, mi nuera. Ah, ok, ok, no lo Fueron sabía. alumnos Fueron y ahí se alumnos. conocieron como alumnos míos. En mi curso de introducción, ahí se conocieron ellos. Ve, ajá. Pues sí, perfecto. Entonces, profe, Me alegro mucho conocerte, que te vaya muy bien en todo. le agradezco muchísimo. Suerte con este trabajo. Gracias, mucho gusto, profe, gracias. Ok, chao, chao. Hasta luego.